Hola, soy Linda, y estoy regresando a mi ciudad natal después de la universidad. Debería haberme sentido reconfortante, pero al entrar a la casa de mi difunto padre, sentí que estaba entrando a un lugar frío y desconocido. Mi padrastro, Kevin, su esposa, Daisy, y sus hijos, Peter y Lucy, habían convertido la casa en algo que apenas reconocía. La calidez y la felicidad que alguna vez llenaron la casa ya no estaban, reemplazadas por un silencio pesado e incómodo que me ahogaba. Asegúrate de limpiar después de ti, no necesitamos más desorden por aquí, dijo Daisy tajante mientras arrastraba mi maleta hacia mi antigua habitación. Lucy me miró como si fuera una invitada no deseada, susurrando lo suficientemente alto para que la escuchara. ¿Por qué está de vuelta? ¿No recibió el mensaje de quedarse lejos? Peter ni siquiera se molestó en pretender ser amable, haciendo una mueca mientras pasaba a mi lado. Supongo que la universidad no te fue bien, ¿eh? Volviste arrastrándote. Dolió. Se suponía que estas personas eran mi familia. Mi papá se casó con Daisy después de que mi mamá muriera cuando yo era apenas una niña. Siempre esperó que Daisy y yo nos lleváramos bien y que sus hijos fueran como hermanos para mí. Pero después de que él muriera de forma repentina el año pasado, cualquier sentido de familia desapareció con él. En su mayoría me mantenía alejada, pasando tiempo en mi cuarto o con mis amigos. Pero cuanto más intentaba evitar problemas, más me echaban fuera. Movieron mis cosas de los espacios comunes, tiraron mi comida por accidente y se aseguraron de que me sintiera una extraña en mi propia casa. Una tarde, cuando regresaba de un paseo, escuché a Kevin y Daisy conversando en la cocina. No me notaron. Estaba justo fuera de la puerta. Ni idea tienes sobre el testamento, dijo Kevin. En lo que a todos respecta, todo quedó para ti y para mí, respondió Daisy con voz fría y calmada. Mantengámoslo así. Cuanto menos sepa, mejor. No podemos permitirnos más problemas. ¿Problemas? El testamento de mi padre, estaban escondiendo algo importante. La verdad me golpeó con fuerza. No solo no me querían aquí, sino que también trataban de evitar que descubriera algo que tal vez me pertenecía. Esa noche, acostada en mi antigua cama rodeada de cajas que no había desempacado porque nunca me sentí en casa, tomé una decisión. No podía quedarme allí más tiempo, no con ellos. Empecé a planear mi escape. No sabía a dónde iría, pero sabía que tenía que irme. A la mañana siguiente, me encontré con mi mejor amiga, Jamie, en la cafetería local, y comenzamos a revisar anuncios de alquiler. Jamie puso una mano reconfortante sobre la mía y sonrió. Sabes que siempre puedes quedarte conmigo hasta que encuentres un lugar. Gracias, respondí, tratando de forzar una sonrisa. Quizás haga eso. Fue un gran alivio saber que al menos tenía una aliada en este pueblo. La cafetería estaba llena del bullicio animado de la gente comenzando su día. Un contraste total con el sofocante silencio en casa de Kevin. Aquí podía respirar, aquí podía pensar. Mientras bebía mi café, un plan comenzó a tomar forma lentamente en mi mente. Necesitaba descubrir lo que estaban ocultando sobre el testamento de mi padre. Pero primero, tenía que asegurarme un nuevo lugar, un espacio seguro donde pudiera reagruparme y prepararme para lo que venía. Mudarse a mi pequeño departamento fue como entrar a un mundo completamente diferente, un mundo pequeño y estrecho, pero era mío. La libertad era emocionante, aunque la presión financiera era real. Me las arreglaba con un negocio en línea vendiendo manualidades que comencé a hacer como hobby. No era mucho, pero era un comienzo, un paso hacia algo más grande, algo que me pertenecía. Una mañana fría, mientras actualizaba mi tienda en línea, recordé algo que mi papá solía decir: siempre traza tu propio camino. Linda, no importa lo difícil que se ponga, mantén la cabeza en alto y sigue adelante. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi espíritu cansado. Siempre había sido mi fuente de fortaleza, enseñándome cómo ser resiliente cuando la vida me enfrentaba a desafíos. Con su consejo resonando en mi cabeza, supe que era hora de enfrentar la situación en la casa. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde podía obtenerlas. Hice una cita con el abogado de mi papá, el señor Thompson, esperando que pudiera ayudarme a entender qué estaba pasando realmente. Sentada frente a él en su oficina, rodeada por el aroma de libros antiguos y cuero, sentí una mezcla de nerviosismo y esperanza. He estado pensando en la casa, dije, tratando de mantener la voz firme. Tengo preocupaciones sobre cómo se manejaron las cosas después de que mi papá falleciera. El señor Thompson se ajustó las gafas y sacó un archivo grueso del cajón de su escritorio. Bueno, Linda, según el testamento de tu papá, la casa fue dejada enteramente para ti. La habitación pareció girar mientras procesaba lo que el señor Thompson acababa de decirme. La casa era mía, logré decir, aún en shock. Kevin puede haber tenido otras ideas, respondió el señor Thompson con calma.
pero tu papá fue muy claro en sus intenciones. Aquí, echa un vistazo tú misma. Me pasó una copia del testamento y señaló una cláusula específica. Mis manos temblaban mientras lo leía. Viendo las palabras de mi papá escritas, una confirmación clara de lo que siempre debió ser mío. El viaje de regreso a mi departamento fue un torbellino de emociones, ira, alivio, determinación, todo girando dentro de mí como una tormenta. Pensé en los días que pasé con mi papá en el jardín, él enseñándome a negociar, a mantenerme firme y nunca dejar que nadie me pisoteara. Tienes que mantenerte erguida, Linda, me decía, sin importar qué. Armada con la verdad y las lecciones de mi papá, supe lo que tenía que hacer. Esto ya no solo era por la casa, se trataba de exponer a Kevin por el mentiroso que era y deshonrar la memoria de mi padre. Esa noche, comencé a reunir todo lo que necesitaba, evidencia del engaño de Kevin, pruebas de mi legítima reclamación sobre la casa, y un plan para confrontarlo. Me contacté con algunos amigos antiguos de mi papá que podrían apoyar mi caso, y comencé a documentar todo. También llamé a Daisy, esperando ver si estaba al tanto de lo que Kevin había estado haciendo o si estaba involucrada. Su tono cauteloso y sus respuestas evasivas solo me hicieron más determinada. Las cosas no siempre son lo que parecen, Linda, dijo cautelosamente, con un toque de incomodidad en su voz. No, no lo son, respondí, endureciendo mi voz, y pronto, todos verán las cosas tal como son. Al colgar, una mezcla de nervios y determinación se asentó sobre mí. Esto ya no solo era luchar por una casa, era defender el legado de mi papá, y estaba lista. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Revisé cajas de papeles antiguos de mi papá, encontrando recibos, correos electrónicos y cartas que insinuaban hasta qué punto el engaño de Kevin había llegado. Cada pieza de evidencia fue cuidadosamente organizada y catalogada, construyendo mi caso poco a poco. Una tarde, mientras revisaba una caja etiquetada como documentos fiscales, encontré una carta de un amigo de la familia, el señor Henderson, dirigida a mi padre. La carta detallaba una conversación con Kevin, donde Kevin había declarado abiertamente su plan de convencer a todos de que la casa debería pertenecerle a él y a Daisy después del fallecimiento de mi padre. Era la prueba que necesitaba. Al día siguiente, me reuní con el señor Henderson, quien estaba más que dispuesto a proporcionar una declaración jurada relatando su conversación con Kevin. Armada con esta nueva evidencia, llamé a mi primo Alex, quien se especializa en derecho inmobiliario. Nos encontramos en un pequeño café en el centro, donde le expuse todo lo que había descubierto. Linda, tienes un caso sólido aquí, dijo Alex, revisando los documentos. Según esto, las acciones de Kevin fácilmente podrían considerarse fraude. Tienes derechos, y podemos luchar para hacerlos valer. Con la ayuda de Alex, redactamos una carta formal a Kevin afirmando mi reclamo legal sobre la casa y advirtiéndole de las consecuencias si continuaba con sus tácticas deshonestas. Se sentía increíblemente empoderador tomar finalmente una acción decisiva, sabiendo que estaba en una posición sólida, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando decidí confrontar a Daisy directamente. Si realmente no sabía la magnitud de los planes de Kevin, merecía saberlo. Una tarde, la invité a tomar un café, con la esperanza de que, en un espacio neutral, pudiéramos hablar abiertamente. Daisy, encontré algo preocupante en los documentos de mi padre. Comencé, observando cuidadosamente su reacción. Hay inconsistencias en lo que Kevin nos ha contado sobre la casa. Según el testamento de mi padre, la casa me fue dejada a mí, no a Kevin. Tengo los documentos para probarlo. El rostro de Daisy se puso pálido. Sus ojos parpadearon con una mezcla de sorpresa y confusión. No tenía idea, tartamudeó. Kevin me dijo que la casa nos fue dejada a los dos para asegurar nuestro futuro. Entiendo que esto es difícil de escuchar, y no estoy tratando de iniciar un conflicto, dije, manteniendo mi tono calmado pero firme. Pero mereces saber la verdad. Creo que Kevin nos ha engañado a ambas. Daisy guardó silencio por un momento. Luego asintió lentamente. Necesito pensar en esto, Linda, si lo que estás diciendo es cierto. Yo, necesito reevaluar muchas cosas. Al despedirnos, percibí un cambio. La reacción de Daisy fue exactamente lo que esperaba, una grieta en las mentiras de Kevin que podría derribar todo. Al caminar de regreso a mi departamento, mi determinación se reforzó. Esto ya no se trataba solo de reclamar la casa de mi padre. Se trataba de justicia y de asegurarme de que los deseos de mi padre fueran honrados, asegurando que el engaño no prevaleciera. El día de la confrontación se sintió como el clímax de una tormenta que llevaba meses gestándose. Tenía todo preparado, la evidencia organizada cuidadosamente en una carpeta, los testimonios de personas clave y, lo más importante, el apoyo de mis amigos y familiares.
Invité a Kevin, Daisy y a sus hijos a casa bajo el pretexto de hablar sobre asuntos familiares. Cuando se acomodaron en la sala, la tensión era palpable. Gracias a todos por venir. Comencé. Hay algo importante de lo que necesitamos hablar respecto a la casa de mi padre y su testamento. Kevin se burló. Su arrogancia era evidente. Aquí vamos otra vez. Linda, ¿qué pasa ahora? Más acusaciones. No me inmuté. No son acusaciones, Kevin, son hechos. Coloqué los documentos sobre la mesa de café, el testamento de mi padre, la carta del señor Henderson y las valoraciones legales. Según estos documentos, confirmados por varios asesores legales, esta casa fue dejada para mí, no para ti. Kevin, has estado mintiendo a todos. Los ojos de Daisy saltaron entre los papeles y Kevin, ¿es esto cierto? Kevin, mentiste sobre el testamento. La fachada tranquila de Kevin se resquebrajó, su voz se elevó, llena de desesperación. No es así, Daisy, lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Pero Daisy no estaba dispuesta a aceptar las excusas de Kevin. Su expresión se endureció mientras se volteaba completamente hacia él, con la decisión clara en sus ojos. ¿Mentir sobre esto? ¿Qué más has mentido? Kevin, ya no puedo hacer esto más. Se levantó, tomando a Peter y Lucy de la mano. Nos vamos. Necesito pensar que es lo mejor para los niños y para mí. Mientras se iban, dejando a Kevin lidiar con el caos que había creado, sentí una oleada de emociones encontradas. Había una sensación de vindicación para mí, pero también tristeza por Daisy y los niños. En las semanas siguientes, la noticia del engaño de Kevin se difundió rápidamente por la comunidad. No solo perdió a su familia, su reputación, que antes se había construido sobre la imagen de un hombre de familia respetable, quedó destrozada, ostracizado socialmente y aislado, enfrentó las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, yo regresé a la casa, esa que había sido testigo en silencio de gran parte de mi vida. Al desempacar, encontré una caja con cartas y fotos antiguas, recuerdos de mi padre. Cada una me recordaba su amor y presencia. Fue en esta casa, llena de ecos del pasado, que realmente me di cuenta de lo que había recuperado. No solo hice de la casa mi hogar, la convertí en un espacio para la comunidad y la sanación. La parte empresarial, que comenzó por necesidad, creció y prosperó. Comencé a organizar talleres para ayudar a otros que luchaban contra sus propias batallas contra el engaño y la manipulación. De pie en la sala de estar recién renovada, ahora llena de risas y conversaciones de un grupo de apoyo local, sentí una profunda conexión con el legado de mi padre. Esta casa, que una vez fue un lugar de conflicto, ahora era un santuario, un lugar de sanación y fortaleza. Esta victoria no se trataba solo de recuperar una casa o derrotar a un padrastro engañoso, se trataba de recuperar mi vida, honrar la memoria de mi padre y construir un futuro basado en los valores de integridad y resiliencia que él me inculcó. Y eso nos lleva al final de la historia. Ahora tengo una pregunta para ti. Si estuvieras en la posición de Daisy, ¿habrías tomado la misma decisión de dejar a Kevin después de descubrir la verdad? ¿O habrías intentado encontrar otra solución? ¿Qué harías diferente? ¿Y por qué? Me interesa mucho escuchar tus pensamientos, así que por favor compártelos en los comentarios abajo. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Tu apoyo significa mucho y ayuda a mantener estas historias en marcha. Gracias por ver, y estoy ansiosa por leer tus respuestas.